Nadie se supone que pueda aguantar tanto tiempo, en una tensión así, sin que algo se rompa. Sin embargo, durante años, todos a su alrededor juran no haber visto nada anormal. Denis aprieta el volante de su coche de servicio. Inspector municipal, expediente de denuncia en el asiento. Pero lo que lo inmoviliza no es la carta. Es la casa frente a él. Le llaman Dennis Rader, agente de cumplimiento en Park City. Verifica setos demasiado altos, perros sin correa, cobertizos ilegales. Baja del coche, teclea en su libreta, observa la puerta de entrada. Su mano roza maquinalmente el metro enrollable en su cinturón. Conoce ese tipo de fachada. Conoce demasiado bien la sensación exacta de un picaporte que cede. En su escritorio, ha colocado 3 cosas que nunca deberían haberse encontrado juntas. Un boletín de la iglesia luterana, un plano de calles de Wichita, ligeramente arrugado, y un recorte de prensa fechado el 15 de enero de 1974. La familia Otero, estrangulada en su casa en un barrio tranquilo. Cuando estalló esta historia, Dennis ya vivía allí, en Kansas. Oficialmente, era un joven recién casado, empleado modelo, estudiante aplicado. Extraoficialmente, algo ya se había desviado. Esa fecha que no puede sacarse de la cabeza es el momento en que un sigla monstruosa va a emerger pronto. 3 letras que aún no existen, pero que él ya lleva dentro. Al principio, Dennis cree en una explicación sencilla. Se cuenta que todo viene de su infancia, de una suma de pequeñas fracturas, casi banales. Un padre a menudo ausente, absorbido primero por la fábrica y luego por la mecánica. Una madre ocupada con las tareas, la familia numerosa, la supervivencia. Los oficios luteranos, el rigor, la culpa. En la escuela, nadie le pega, nadie lo acosa realmente. Más tarde lo describen como reservado, discreto, casi transparente. En su cabeza, archiva eso como un expediente clasificado. Personalidad introvertida, falta de atención, fantasías que se desvían. Se dice que su cerebro simplemente se deslizó demasiado lejos sobre ideas de control, de bondage, de poder. Un fallo individual, una deficiencia íntima, nada más. Esa explicación se derrumba de golpe cuando se sorprende torturando animales y saboreando el recuerdo, como un trofeo secreto. Entonces pasa a una versión más sofisticada de su propia historia. Pone por delante el contexto. Kansas, las bases militares, la disciplina. Cuando se alista en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de pronto se ve sumergido en un universo donde todo es control, procedimiento, jerarquía. Lo envían al extranjero. Manipula material, sigue órdenes, se acostumbra a compartimentar su vida. Obedecer fuera, rumiar por dentro. A su regreso, encadena trabajos temporales, estudios de justicia penal, el matrimonio con Paula, la instalación en Park City. Subraya mentalmente esa palabra, justicia penal. Se ve a sí mismo como un técnico del sistema, alguien que entiende las normas, los informes, las escenas del crimen sobre el papel. La duda no se disipa. En esta versión, se presenta como el producto perfecto de un entorno que lo ha fomentado todo. El gusto por el procedimiento gracias al ejército, la fachada respetable gracias a la iglesia, la fascinación por el crimen gracias a sus estudios, luego por supuesto en ADT, donde entra en las casas para protegerlas. Se dice que el monstruo y el hombre se alimentaron del mismo terreno social, de una misma época en la que no se habla de los impulsos, en la que se disimulan bajo los uniformes y los formularios. Luego se topa con un detalle que no puede volver a su favor. En esa misma ciudad, con el mismo contexto, miles de tipos han servido, se han casado, han estudiado, han vendido alarmas, sin preparar jamás un hit kit para inmovilizar a desconocidas. Queda una explicación más sucia, que guarda para sí, enterrada. No sería solo el producto de un contexto, ni la víctima de un pasado. Sería algo más frío. Alguien que entendió muy pronto que la máscara de la normalidad es un arma, y que la eligió conscientemente. Ese relato se resquebraja cuando sus propios escritos traicionan una necesidad de reconocimiento casi infantil, incompatible con la imagen de un puro estratega inhumano. Entonces vuelve a lo que evita admitir. Quizá no haya una gran lógica, ningún mecanismo coherente. Solo un hombre que tomó gusto por el control total, y que se obstinó durante años en fabricarse justificaciones. El muro no se levanta en una comisaría. Se alza en la cabeza de Dennis, mucho antes de que la policía sospeche de nadie. Todo comienza cuando transforma la observación en un verdadero ritual. Lo llama trolling. Conduce por Wichita, por las mismas calles, las mismas urbanizaciones silenciosas. Localiza una silueta, una costumbre. Una mujer que siempre cierra sus contraventanas a la misma hora. Una joven estudiante que vuelve sola a casa. Las clasifica como projects. La palabra, neutra, tranquilizadora,
Le da la impresión de gestionar un trabajo serio. En ese momento, ya tiene una vida ordenada. Va a la Christ Lutheran Church, participa, da la mano, escucha los sermones. En ADT, instala sistemas de alarma, coloca sensores en ventanas que observa demasiado tiempo. Por la noche, vuelve a Park City, se reúne con Paula, la televisión encendida, la rutina familiar. Crea hit kits que esconde. Cuerdas, cintas adhesivas, cuchillos, a veces un arma de fuego. Pliega todo eso con calma, como si preparara herramientas para una obra. El tiempo pasa. El muro es el instante preciso en que ese juego mental deja de ser un juego, y en el que se da cuenta de que ya no controlará nada si lo cruza. El 15 de enero, la casa de los Otero se convierte en ese punto de no retorno. Primero había elegido a Julie, la madre. Según sus confesiones, no había previsto la presencia de toda la familia. Una vez dentro, la situación se descontrola, y él improvisa. Ata, sofoca, se ajusta. Sale de la casa dejando atrás 4 cuerpos, y algo que nunca podrá recuperar. Físicamente, el muro se materializa un poco más tarde, en su propio salón. Mira las noticias, oye hablar del cuádruple asesinato. En su estómago, un dolor sordo, como un nudo que aprieta. No es culpabilidad pura. Es un pánico frío. Acaba de descubrirse capaz de hacerlo. Capaz de volver después a la mesa, de pasar el plato, de posar la mano en el hombro de su esposa sin temblar. A partir de ahí, todo lo que construye sirve a la misma obsesión. Conservar ese poder sin que lo atrapen. Retoma sus estudios en justicia criminal, sigue cursos sobre los procedimientos policiales. Escucha cómo se recogen las huellas, cómo se gestionan las escenas de homicidio. Toma notas. Aprende las palabras que utilizan los investigadores. Fuera, la policía de Wichita avanza con expedientes en papel, fotos, huellas. Dentro, Dennis asimila la lógica de quienes lo buscan y empieza a adaptarse. El muro es también la imposibilidad de volver atrás una vez que saborea la comunicación. Cuando deja una carta en un libro en la biblioteca municipal, describiendo el asesinato de los Otero con detalles que la prensa nunca publicó, cruza otro límite. Elige convertirse en un personaje. Cuando envía poemas grotescos, reclama un nombre, propone BTK, sella una identidad de la que ya no podrá desprenderse. En su vida cotidiana, eso deja huellas físicas minúsculas. Un día, al apretar un cable de antena en un tejado para ADT, su mano resbala. El metal le abre profundamente el dedo. La sangre corre dentro del guante. El dolor es vivo, cortante. Aprieta los dientes. Termina la instalación. Lo que le viene entonces no es el miedo a caer. Es la imagen brutal de una cuerda que se tira demasiado fuerte, de una piel que se marca. El muro está ahí. Cada gesto banal le devuelve el eco de lo que hace en secreto. Cuantos más años pasan, más se rigidiza esa doble vida. Se convierte en diácono, luego en responsable de seguridad en la iglesia. Hace respetar reglas deslumbrantes de limpieza moral, mientras sus fantasmas se hunden en la oscuridad. Cuando empieza a trabajar como compliance officer, encargado de verificar que los habitantes respetan los códigos municipales, el círculo se estrecha aún más. Encarnar oficialmente el orden, la regulación, la conformidad. Lo que realmente lo bloquea no es el miedo a ser atrapado. Es el terror íntimo de dejar de existir si deja de interpretar ese papel de BTK. En sus cartas, se siente el niño herido que grita, «Mírenme», atrapado en el cuerpo de un hombre que estrangula. Todo el caso se congela alrededor de ese nudo. Un tipo que ya no sabe cómo vivir sin ese personaje, pero que sabe que cada nuevo asesinato aumenta el riesgo de perderlo todo. Los especialistas coinciden en un punto. Dennis Rader ilustra el perfil del asesino en serie organizado, metódico, capaz de compartimentar su vida más allá de lo que se encuentra habitualmente. Algunos profilers, sin embargo, señalan una fragilidad subyacente, una inmadurez afectiva que se transparenta en sus cartas grandilocuentes y sus poemas torpes, como si buscara más interpretar un papel que encarnar a un verdadero depredador superior. Lo que muchos expertos evitan admitir demasiado frontalmente es su incomodidad ante una pregunta embarazosa. Si un hombre tan ordinario, tan integrado, puede mantener esa fachada durante décadas, ¿cuántos otros pueden seguir escondiéndose detrás de sonrisas de vecino modelo? Cuando Dennis pone la mano en la palanca de cambios esa mañana, años después de los primeros crímenes, está convencido de una cosa. Todavía domina el guión. Desde 1991, ningún asesinato más ha sido oficialmente vinculado a BTK. Ha dejado que el tiempo cubra las escenas del crimen, que los expedientes se acumulen en los archivos, que los investigadores se jubilen. Se ha fundido con su función de empleado municipal rígido, de hombre de iglesia serio. En su cabeza, se ve a sí mismo como un fantasma perfectamente controlado, presente en todas partes, identificado en ninguna. Lo que cree cierto es que el tiempo y la inteligencia bastarán para protegerlo. Incluso se ha dado el lujo de reaparecer. Cuando en 2004 un artículo recuerda los crímenes de BTK en Wichita, no soporta el olvido.
Envía de nuevo una carta, fotos de Vicky Wegerly, una copia de su tarjeta del seguro. Pone a prueba a la policía, juega con cajas de cereales llenas de mensajes, con muñecas atadas. Formula una pregunta que resume toda su ilusión. ¿Se puede rastrear un disquete hasta él? Cuando oye o lee la respuesta tranquilizadora de las autoridades, se cree más listo. Envía el disquete. Justo después del envío, algo queda en suspenso. En el momento en que ese soporte abandona sus manos, la realidad empieza a roer lo que se había contado. Los metadatos del archivo de Word mencionan un nombre de pila, Dennis. Contienen una referencia a la Christ Lutheran Church. De golpe, todo lo que creía haber compartimentado converge en un mismo punto: ordenador, iglesia, identidad civil. Los investigadores ya no tratan con un espectro, sino con un nombre inscrito en registros, listas, organigramas. Mientras Dennis continúa con su rutina, la policía lo sigue, rebusca en su basura, recupera un ADN familiar mediante una muestra vinculada a su hija. En sus laboratorios, los técnicos comparan los perfiles genéticos con los rastros dejados en los sobres de BTK. La correspondencia aparece, implacable. Allí donde Dennis creía que su disciplina interior lo protegería, son restos ínfimos de saliva seca los que lo alcanzan. El día de su arresto no está en un antro sórdido. Está en su coche, como tantos días en los que hacía firmar avisos de puesta en conformidad. Esposado, no abandona del todo su papel. Habla, detalla, explica sus projects, su acrónimo Bind, Torture, Kill. En el tribunal, durante su declaración de culpabilidad, desgrana los asesinatos con una precisión glacial, como si leyera un informe técnico. Lo que se derrumba entonces no es solo la imagen que daba a los demás, es la suya. Pensaba ser el arquitecto invisible de un gran relato sobre la dominación y la inteligencia criminal. Descubre que, a ojos del sistema, no es más que un expediente adicional, un condenado entre tantos otros, un número de matrícula enviado a la El Dorado Correctional Facility con 10 condenas a cadena perpetua. La ley le impide ser ejecutado, no por piedad, sino porque los textos cambiaron demasiado tarde. Seguirá por tanto vivo, encerrado, privado del único poder que lo definía: elegir a quién le quita la vida, cuándo y cómo. Su familia, que consideraba parte integrante de su camuflaje, se aleja. Paula pide el divorcio. Sus hijos cortan todo contacto. Su iglesia publica comunicados para desvincularse de él. Allí donde imaginaba que una parte de sí permanecería en esos lugares, que se hablaría mucho tiempo de ese diácono estricto, no queda más que un vacío de silencio, una incomodidad, miradas que se apartan cuando se pronuncia su nombre. En el fondo de su celda, con años por delante, no le quedan más que sus recuerdos, sus intercambios controlados con quienes lo estudian, sus cartas filtradas. Lo que descubre por fin es la pequeñez real de lo que ha construido. No ha forjado una leyenda. Ha dejado sobre todo 10 vidas destruidas, familias rotas, una ciudad traumatizada y un puñado de herramientas policiales un poco mejor afiladas. La pregunta que queda en suspenso, más pesada que todas sus racionalizaciones, es esta: ¿cuántos hombres que se creen ordinarios comparten en silencio una parte de ese vacío que lo llevó hasta allí, sin que nadie lo vea antes de que sea demasiado tarde? En una pequeña calle de Park City, un seto recortado al milímetro bordea una casa beige con las contraventanas cerradas. El cartel de No Trespassing cuelga ligeramente, torcido por el viento fresco. Un columpio chirría suavemente en un jardín vecino, cuerda gastada, asiento de plástico descolorido. A lo lejos, se oye el chasquido seco de un balón sobre el asfalto, luego unos pasos que se alejan.